A ver. Bueno, esto fue lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Acerca de Efesios. Estuvimos viendo algunas particularidades, ¿cierto? Pasajes más famosos y un resumen del libro de Efesios. Eh, Así que ahora nos corresponde, no era esta la que yo quería compartirles, la obra de Filipenses. Vamos aquí. Listo. Este es. Bueno, esta es otra diapositiva y estuvimos hablando también un poquito acerca de la armadura del cristiano, ¿cierto? De este mundo que no vemos, pero que por fe sabemos que existe, porque lo sentimos y lo hemos vivido, ¿cierto? Y esta armadura, ¿cierto? El cristiano tiene todos estos elementos, ¿cierto? Estas protecciones especiales que Dios nos ha provisto. El yelmo de la salvación, ¿cierto? Que cubre nuestra cabeza, nuestra mente, nuestros pensamientos. La coraza de la justicia, ¿ya? El escudo de la fe, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio y la espada que es la palabra de Dios, ¿cierto? La Biblia. Eso es lo que encontramos en Efesios capítulo 6. Pero hoy día ya nos corresponde comenzar con la carta a los filipenses, una carta también eh, bien especial y bien distinta, por así decirlo, del apóstol Pablo a una iglesia y que tenía también su razón de ser, ¿ya? Eh, esta carta. Ya vamos a ver en qué contexto se escribe, por qué se escribe y cuál es la idea del apóstol Pablo de escribir esta carta. El autor entonces es el apóstol Pablo, como estamos mencionando. Ya. El tema es la alegría de vivir en Cristo. Y esto no, nos va a... Vamos a encontrarle sentido a esto, ¿cierto? Cuando veamos en qué condiciones el apóstol Pablo escribe esta carta, desde dónde y cuál es el contenido de esta carta. Y vamos a encontrarle este sentido, ¿cierto? Que dice que su tema es la alegría de vivir en Cristo. Esta carta se escribió el año 62, 63 después de Cristo, ¿ya? Es decir, después de unos 30 años de ministerio del apóstol Pablo. Y el trasfondo histórico desde cuando se escribe, ¿cierto? Esta carta, o más bien dicho, de la ciudad de Filipos, es que la iglesia la fundó el propio apóstol Pablo, ¿ya? Y sus seguidores en el segundo viaje misionero, es decir, el año 50 después de Cristo. Segundo viaje misionero, ¿ya? Y en esa región, la iglesia de Filipos era una de las primeras iglesias que se fundó por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, según relata Hechos capítulo 16, eh, fue enviado, fue enviado por Dios hacia ese lugar, ¿ya? Entonces ahí nosotros podemos encontrar en Hechos capítulo 16 el detalle de este segundo viaje del apóstol Pablo, desde el versículo 9 en adelante. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y ahí es donde él va hacia ese lugar, ¿cierto? Dice el versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a, a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Ya? Entonces ahí es como llegan a Filipos, guiados por el Espíritu Santo, ¿cierto? En esta visión
donde ve a un macedonio que les pide ayuda, que vayan a predicar el evangelio a ese lugar. La iglesia de Filipos era una iglesia conocida, hermanos, por ser una iglesia muy preocupada de las ofrendas y del sustento de los siervos. Y lo reconoce en esta carta el apóstol Pablo, se los agradece, ¿ya? Pero también encontramos en segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 9, una referencia a esto. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 9, dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. ¿Ya? Y en Filipenses capítulo 4:15, ahí también encontramos otra referencia a esto, ¿cierto? Dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea, no solamente le ofrendaban cuando él estaba ahí, sino que cuando él estaba en otros lugares, allá le enviaban ofrenda al apóstol Pablo. Importante. Y segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, también refuerza esta idea de que esta iglesia era una iglesia que efectivamente ofrendaba y bendecía, ¿cierto?, a los siervos. 8:9 de 2 Corintios. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Perdón, era desde el 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto?, haciendo mención acerca de la ofrenda para los santos, dice 2 Corintios. Ya, entonces, importante. Iglesia Filipos, los filipenses eran hermanos que ofrendaban para la obra, ¿cierto? Sin importar dónde estuviera el apóstol Pablo. Y así como se mencionan esta iglesia, también se menciona que otras iglesias no ofrendaban. Entonces, eh, desde el principio, ¿cierto? Hay iglesias que ofrendan y también iglesias que no ofrendan. Es esta también una ciudad que para el apóstol Pablo significaba gozo, también corona del apóstol Pablo. ¿Ya? Vamos a ver entonces por qué es cierto era tan importante para el apóstol Pablo. ¿Qué cosas destacables de aquí, hermanos? Bueno, de lo que leímos aquí en Hechos, es que esta ciudad era una colonia romana, una colonia romana. Filipos era, como decía ahí, de las primeras ciudades, ¿cierto?, que existían en la zona de Macedonia, y era una colonia romana. Eso hay que tenerlo bien claro. Y lo otro es que una vez que ellos fueron iglesia ya constituida, eran una iglesia que ofrendaba. ¿Ya? Esas cosas hay que tenerlas claras. Aquí está, entonces, los filipenses, entre los privilegios que ellos tenían por ser colonia romana, tenían ciertos privilegios. Por ejemplo, Filipos, dice, era una porción de Roma, ¿ya?, de Roma misma.
trasladada a la provincia de Macedonia como una Roma en miniatura. ¿Ya? Eh, Denme un minutito, por favor, que me llegó un mensaje en medio. Ahí sí. Eh, Bien, retomamos. Están ahí, ¿cierto? Discúlpenme la interrupción. Lo que pasa es que me llegó un mensaje em, importante. Vamos a pausar un poquito también. ¿No? Em, Hermana Katy es una persona que yo estimo mucho, quiero mucho y este momento debe ser muy difícil para ella. Ella es mamita primeriza, así que su bebita enfermita debe ser muy complicado para ella. ¿Ya? Entonces, retomando, Filipenses eh, tenía ciertos privilegios por ser una colonia romana, al punto de que se le consideraba una Roma pequeña, una Roma en miniatura, ¿ya? Una reproducción en pequeña escala de la ciudad imperial. Entonces, imagínense lo que era esto. eh, Incluso era independiente del lugar de donde estaba, que era la provincia de Macedonia, ¿ya? Eh, Porque ellos dependían directamente de Roma. ¿Por qué? Porque la gente que allí vivía eran, por ejemplo, ex soldados, gente adulta, digamos, entre comillas, jubilados de ser soldados de Roma. Entonces tenía muchos privilegios. ¿Ya? Ellos se saltaban, por ejemplo, los impuestos que había en aquel lugar, porque ellos eran ciudadanos romanos. Entonces, estos ciudadanos romanos de Filipos sentían el orgullo de ser ciudadanos de Roma. Este era un tema para ellos, hermano. Ser ciudadanos de Roma era un gran tema. ¿Ya? Y en Hechos capítulo 16 así también queda demostrado. Si alguien lo puede leer, por favor, Hechos 16, 21. Yo lo tengo aquí, pero alguien que lo pueda leer. Hechos capítulo 16, versículo 21. No, están sin Biblia, parece. Ya, yo lo voy a leer. Hechos 16, 21. Dice. Ah, ya, No, lo hermano, tiene. si lo estamos buscando. Ya, ya, Sí, acá el hermano. ya, ya. Ya están con Biblia entonces. Ya, muy bien. Ya. Del 21.
Sí, Hechos 16 y 21. El puro 21. Ya. Y enseñan costumbres que nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Pues somos romanos. ¿Ya? Perfecto. Entonces dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Ya? Entonces, ellos eh, se sentían en ese punto, ¿cierto? Orgullosos de ser ciudadanos romanos, ¿ya? Y no habían ciertas cosas que ellos no querían recibir como enseñanza, pues ellos eran romanos. Dice, ya que gozaban los mismos derechos y privilegios de los nacidos en la misma ciudad de Roma, que para ese tiempo, recuerden, era la capital de todo el imperio, Roma. Entonces, los que vivían en Filipos era gente que se creía, ¿cierto? También del mismo nivel de los que nacieron en la capital del Imperio Romano. ¿Cuáles eran los privilegios que ellos tenían? Por ejemplo, ellos no pagaban algunos impuestos, como yo les decía, ¿cierto? El hecho de ser ellos ciudadanos romanos, no estaban obligados a pagar todos los impuestos que pagaba la gente de otras regiones. Estaban exentos de ser azotados, por ejemplo, si los tomaban detenidos y los encarcelaban, no podían ser azotados por ser romanos, por tener esta ciudadanía romana. ¿Ya? No podían ser arrestados, salvo que hicieran algo grave, ¿cierto? Está malo el pulso, ahí. O en caso extremo, ¿cierto? Como dice ahí, pero en general ellos no podían ser detenidos. Podían apelar al emperador. ¿Ya? Recuerden que el apóstol Pablo apeló a su derecho como ciudadano romano, eh, incluso apeló a querer hablar con el emperador. Tenían sus nombres registrados en los archivos de Roma, tenían derecho al voto, no era algo que todos tenían, y vestían al estilo romano. ¿Ya? Comerciaban con monedas de inscripción romana en latín y hablaban el idioma del imperio. Entonces habían hartos privilegios que tenía la gente de Filipos. ¿Ya? Y esto es importante para ver, ¿cierto? El contexto en que se genera esta carta. ¿Ya? Pero esto es importante que lo tengamos presente. Filipos era una ciudad principal, ¿cierto? Una pequeña Roma, ¿ya? Con muchos privilegios, con hartas excepciones comparado con sus vecinos. Por eso dice, este contexto nos da una mejor comprensión a las exhortaciones que el apóstol Pablo hace aquí. ¿Ya? Porque si nosotros ahora leemos estas enseñanzas del apóstol Pablo, nos va a dar sentido a por qué lo dijo. Mire, por ejemplo, Filipenses 1:27 dice, los exhorta a comportarse como es digno del Evangelio. ¿Ya? Digno del Evangelio. No necesariamente como es digno de Roma. ¿Ya? Porque habían cosas, ¿cierto?, que posiblemente eran legales en Roma, que no eran ilegales, ¿cierto?, que eran legales. Ciertas acciones que eran legales, pero que no eran dignos del Evangelio. No sé si me explico. Habían cosas que no se estaba incurriendo en ninguna ilegalidad frente a Roma, pero sí frente al Evangelio. Por eso que el apóstol Pablo los exhorta de esa manera, como diciendo, está bien que cumplan al imperio, pero es más importante que vivan como dicta, ¿cierto? Que sea digno de un cristiano. Eso es lo que les quiere decir el apóstol Pablo. Versículo 27 del capítulo 1 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Ya? Entonces, esa es una cosa.
les exhorta que ellos se comporten de acuerdo a lo que dice el Evangelio, ¿cierto? Como un buen cristiano. En el capítulo 3, versículo 20, habla acerca de la ciudadanía que está en los cielos. ¿Ya? Entonces aquí también hay otro tema, porque ellos eran muy, muy patriotas, los filipenses, eran exageradamente patriotas. Eh, ellos amaban, ¿cierto? Se sentían muy orgullosos de ser romanos. Capítulo 3, versículo 20 dice así: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, ahora no- no- nos toma mucho más sentido, ¿cierto? Que el apóstol Pablo le hable de ser ciudadano antes en los cielos que en la tierra. Es decir, le está bajando un poquito el ánimo, ¿cierto? A esta gente por sentirse tan orgullosos de ser ciudadanos romanos, ¿cierto? Y él les dice, en alguna manera, sentámonos más orgullosos que ya somos ciudadanos, ¿cierto? Celestiales, más que terrenales. Eso es lo que vale, no la ciudadanía en esta tierra. Se fija que al conocer el contexto, más o menos de quién le estoy hablando, ahora toma otro sentido los versículos, ¿cierto? Que asociamos. Filipenses capítulo 4, versículo 3b dice que los nombres de los verdaderos creyentes están escritos en el libro de la vida. Más importante que estén escritos en Roma. Capítulo 4, versículo 3 dice: Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, todas estas cosas tienen que ver un poco, ¿cierto?, con este contexto de que los filipenses vivían al estilo romano, ¿ya? Con mucho orgullo de ser romano, de tener esa ciudadanía. Porque también tenían hartos privilegios, tenían hartas exenciones por el hecho de ser romanos. Tema no menor. Ahora, ¿dónde está ubicado Filipos? Bueno, Filipos queda al norte de Grecia, lo que hoy día es Grecia. Ahí está marcado, ¿cierto? En círculo rojo. Ya. Eh, Éfeso está en esta otra región que hoy día sería Turquía, más o menos. Ya. Ahí está Éfeso. Grecia se encuentra en este lado. Voy a poner el marcador. Si este mapa fuera más pequeño, ¿cierto? Bien, bien acá, muy acá, en este sentido, ¿cierto? Está Israel, ¿cierto? Bien, bien allá. Y para este otro lado estaría Italia, ¿cierto? Por aquí la bota, por este lado. El mar Mediterráneo es lo que hay por aquí abajo, ¿cierto? Pero este mar se llama Mar Egeo. ¿Ya? Y aquí está Filipos. Si se fijan, es como dice ahí, ¿cierto? Em, Como decía la palabra en Hechos, la primera ciudad de la región de Macedonia. Y esta Macedonia era esta zona. Lo que era Yugoslavia, ¿ya? En aquel momento. Aquí está Grecia hoy en día, ¿cierto? Aquí está Turquía hoy en día. Todos esos países, ¿cierto? Eran los lugares que el apóstol Pablo recorría de arriba a abajo. Corinto, aquí está Corinto en Grecia. Entonces Éfeso aquí en Turquía y Filipos al norte de Grecia. Esto es lo que estamos viendo ahora. Y esta era esta capital romana. Ya, no era capital, pero era una ciudad muy relevante porque vivían allí puros romanos. Entonces, ¿a quién le escribe esta carta el apóstol Pablo?
en este contexto que estamos viendo, en este punto amarillo, ahí está, ¿cierto, Filipos? Bueno, el versículo 1:1 nos dice a quién se lo escribe. Dice Pablo y Timoteo. Ellos dos, ¿cierto? Escriben, dice, siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces a los hermanos de la iglesia, con sus obispos y con sus diáconos. ¿Cuál fue el propósito entonces de mandar carta a esta iglesia? ¿Cuál era la idea, el propósito del apóstol Pablo? Primero, número uno, él quería expresar por escrito su gratitud por la ofrenda de los filipenses. Quería dejarlo por escrito, la gratitud de sus ofrendas que le enviaron al apóstol Pablo, ya, con un emisario, que ya vamos a ver cómo se llama. Ya. Capítulo 4, versículo 10 en adelante, ¿cierto? Vemos las dádivas de los filipenses hasta el 18. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito. Él fue el enviado. Lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ya, entonces ahí está esta sección, ¿cierto?, del agradecimiento del apóstol Pablo, porque los filipenses, ¿cierto?, enviaron su ofrenda, que debió haber sido bien especial, ¿cierto?, para él, ya que, como dice el versículo 14, eh, estaba él en sus tribulaciones, y ya vamos a ver por qué también se dice que estaba en sus tribulaciones. Entonces, punto 2, quería que los filipenses supieran por qué él había decidido devolverles a Epafrodito. No sea que ellos pensaran que había alguna deficiencia en su servicio o que Pablo estuviera insatisfecho con su ayuda. Entonces le quería expresar por qué lo mandaba de vuelta, para que no pensaran mal, ¿cierto? Ni pensaran que se había portado mal Epafrodito o que él se había molestado por algo. No, no era por eso. Capítulo 2, versículo 25. Dice, más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Ya? Entonces, no es que haya estado insatisfecho del servicio de Epafrodito, sino porque él ya tenía muchas ganas de verlo. Además, estuvo bien enfermo, ¿cierto? Epafrodito, a punto de morir. Tercer propósito, Pablo quería ponerlo al tanto de sus actuales circunstancias en Roma. Para informarles también, ¿cierto? Le envía la carta para decirle en qué está, cuál es su condición. Y su condición, la verdad es que no era fácil, era complicada para cualquier persona,
Pero la visión que le dio el apóstol Pablo fue distinta a cualquier persona. Él estaba complicado porque estaba detenido y posiblemente iba a ser ejecutado. Esa era su condición del apóstol Pablo. No había otra condición. Pero su fe, hermanos, su confianza era tal que él decía que si moría por la causa de Cristo, para él iba a ser mejor porque iba a ver al Señor. Iba a estar con el Señor por la eternidad. Pero si a él se le permitía vivir, también era bueno. Porque él iba a poder levantar más iglesias, atender iglesias y seguir trabajando en la obra del Señor. Entonces, eh, el apóstol Pablo le estaba comentando aquí cuál era su situación en aquel momento, que no era fácil. Pero como yo les digo, en el versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Se fija, ahí está lo que yo les decía. O si muere, él va a estar tan contento porque estará junto al Señor. Pero si no muere, él también va a estar muy contento porque va a ser beneficioso para la obra del Señor. Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Ya, entonces el apóstol Pablo le está explicando cuál es su condición, pero además les transmite su fe puesta, ¿cierto? En Dios. Si muere, bien. Si no muere, bien también. Esa es la fe del apóstol Pablo. Ya, eso parafraseando un poco, ¿cierto? Lo que dice la Biblia. También para exhortarles a la unidad en humildad. La unidad en humildad. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. La humillación y exaltación de Cristo. Bueno, la carta a los filipenses, la verdad es que tiene un saludo inicial, una oración inicial, y así también en la culminación, también se despide y una oración final. Pero todos estos temas que están en Filipenses rodean a una sola cosa en el centro, que es uno de los cánticos o de los poemas acerca de Cristo más hermosos que hay en el Nuevo Testamento. Me refiero a los versículos del capítulo 2, del versículo 6 en adelante, hasta el versículo 11. El versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿cierto? Y en fin, ese versículo bien conocido por todos. Eso es la médula de Filipenses. Eso es el centro, el corazón de esta carta, del versículo 6 al versículo 11 del capítulo 2, hablando, ¿cierto?, de Cristo, de su poder, de su humildad, ¿ya? Y exigiéndonos a nosotros la humildad, como la humildad de Cristo. Quien Él, siendo Dios, ¿cierto?, no se aferró a nada de ello, sino que se despojó de eso y se humilló. Siendo hombre, fue y quiso ser humillado por amor a nosotros. Ya, entonces escribe y les exhorta a que sean humildes así como Cristo lo fue. También le escribió para advertirle contra los falsos maestros, y este es un tema recurrente del apóstol Pablo, lo que nos indica, ¿cierto?, que los falsos maestros no es un tema de hoy solamente, sino que este es un tema antiguo, hermanos, de falsas doctrinas, falsa enseñanza, falsos maestros, ¿ya? Explicando lo que ellos querían explicar, enseñando lo que ellos querían enseñar. ¿Ya? Entonces, esos son los propósitos. Primero, dar gracias por la ofrenda. Dos,
explicar por qué mandaba de vuelta a Epafrodito. 3, los quería poner al tanto de su situación en la que él estaba, muy difícil, preso en una de sus tantas prisiones y a punto quizás de ser ejecutado. Para exhortarle a que sean humildes como Cristo fue, ¿cierto? Es un ejemplo de humildad. Y también para advertirle acerca de falsos maestros. ¿Ya? Y en cuanto a estos falsos maestros, por ejemplo, el capítulo 3 versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los mal obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahí, cierto, lanza un poco acerca de quién es él y lo explica, ¿cierto? Si hay alguien que dice tener más méritos, ¿cierto? Él tiene muchos más méritos, ¿ya? De, de ser, como dice él, nosotros somos de la circuncisión. Entonces esos son los propósitos de esta carta. Como resumen, bueno, Pablo escribe esta carta con los siguientes propósitos principales. Primero, mostrar su agradecimiento, que ya vimos. Poner al tanto a los filipenses de sus prisiones. Exhortarles, por ejemplo, manifestándoles su amor. Y finalmente explicándoles por qué devolvería en paz a Afrodito. Resumen del capítulo 1. Pablo comienza manifestando su amor a los filipenses, diciéndoles que se acuerda siempre de ellos en sus oraciones y que siempre intercede por ellos en oración con mucho gozo. Esta es una de las palabras que se repiten varias veces. Esa, gozo. Gozo, gozados, estéis gozosos. Y esto es, no deja de ser llamativo, porque él no estaba en un palacio escribiendo, no estaba, ¿cierto? En un campo libre, ¿cierto? Lleno de un césped, sentado ahí escribiendo y redactando una carta. No, él estaba preso, detenido. Y la palabra más importante que se repite en este libro es eso, el gozo, gozaos. ¿Ya? Entonces hasta pone a Dios de testigo de cómo los ama el Señor en el capítulo 1, versículo 8. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Ya? Y también les dice algunas de sus peticiones a Dios en favor de ellos. Por ejemplo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor. Que abunde más el amor y la ciencia y en todo conocimiento. Los pone al tanto de su encarcelamiento, diciendo que todo esto ha sido para el progreso del Evangelio. ¿Ya? Y él tenía la certeza de que por la oración de sus hermanos filipenses, Pablo sería libertado. Aunque él estaba convencido de que ya fuera por vida o muerte, Cristo sería magnificado. Porque para Pablo, decía él, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo tanto, él estaba en un dilema de vivir para Cristo o partir y estar con el Señor, pero al final sabía que Dios lo dejaría para que completara lo que faltaba a su misión. ¿Ya? Entonces, lo tenía eh, claro y más que claro.
Ya, en el capítulo 1, versículo 27 en adelante, como estábamos viendo este resumen del capítulo 1, hay una exhortación a llevar una vida digna. ¿Se acuerdan que lo leímos adelante? Más que ser dignos al reino de Roma o al imperio de Roma, el apóstol Pablo le está exigiendo que sean dignos de un seguidor de Cristo, de un cristiano. Entonces, primero mantener constancia en el combate de la fe, versículo 27 al 30. ¿Cierto? Dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a ver o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más que para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, ¿ya? Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, lo primero, ¿cierto? Aquí también es una exhortación a llevar una vida digna y mantener, ¿cierto? La constancia en este combate de la fe. No apartarse, ¿ya? En no intimidarse tampoco por los enemigos, sino que con Cristo, creyéndole a Cristo, seguir adelante. En el capítulo 5, o sea, del versículo 5 al 11, ahí habla acerca del ejemplo de Cristo. Ya, ejemplo de Cristo. El capítulo 2, versículo del 5 al 11. Y ahí están, ¿cierto?, los aspectos de su humillación, versículo 6 al 8, que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de... Pero eso es su humillación. Pero también el ejemplo de Cristo, ¿cierto?, es de exaltación, versículos 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta donde ya más no se podía exaltar a alguien. Y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esos son los ejemplos de Cristo, de su humildad, de su humillación, pero también de su exaltación o de su gloria, cómo vendrá Él en gloria y majestad. Versículo 12 habla acerca de la vida de santidad en medio de un mundo perverso, ya siendo nosotros luminares en el mundo. Que esto no deja de ser algo distinto en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, de que menciona eh, en muchos de sus capítulos, en muchas de sus cartas, la forma práctica que el cristiano debe vivir. Una enseñanza teológica, pero también enseñanza cristiana práctica. ¿Ya? El deber de santidad, el motivo de la santidad, ¿ya? Y ver qué es lo que es este mundo y cuál es nuestra actitud, están desde el versículo 2 al 16 del capítulo, desde el, perdón, capítulo 2 del 12 al 18. Ya, ser luminares en el mundo. Por ejemplo, el deber está en el versículo 14, que dice así, haced todo sin murmuración y
entiendas. Es un deber, es una orden. ¿Por qué? El motivo está en el 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Versículo 15b, ¿cierto? Ya lo leímos, este mundo es perverso y nuestra actitud, que está en el versículo 16, dice, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. ¿Ya? En el capítulo 2, ¿cierto? Ya estamos en él, leyendo. Desde el 19 al 30 están los proyectos de viaje del apóstol Pablo. ¿Ya? Tiene un probable viaje de Timoteo y Pablo a Filipos. ¿Ya? Dice el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ya. Entonces Pablo piensa ir, ya, porque está en el versículo 24, dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Él sabía que estaba en una situación complicada, pero su mente estaba en volver a Filipos, volver a ese lugar, a esa iglesia. También, como vimos, ¿cierto? Su intención es mandar a Timoteo. Ya. Y aquí hay algunos elogios que recibe Timoteo de parte del apóstol Pablo. Versículos 20, 22 dice, pues ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ya. Ahí hay una pregunta, dice, ¿qué lección sacamos de esto? Ya, un hombre de buen ánimo, Timoteo, con un testimonio, ¿cierto? Que donde iba tenía buen testimonio, el apóstol Pablo, ¿cierto? Lo amaba como a un hijo. Ya. Y una vez que Epafrodito se recuperó, se sanó de su enfermedad, emprende viaje, ¿cierto? De acuerdo, como dice el versículo 25 en adelante, dice, más tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi compañero y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Fue restablecido entonces de salud Epafrodito y se fue a Filipo. Desde el capítulo 3 en adelante dice advertencia en contra de los judaizantes, ¿ya? Porque habla mal de ellos duramente en este capítulo, en el versículo 2. Dice guardado de los perros, guardado de los mal obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Ya? Y en el versículo 9, ¿cierto? Les explica les aclara cómo somos justificados. Capítulo 3, versículo 9. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ya habla también de la verdadera circuncisión, que está en Romanos. Somos de la circuncisión, dice, ¿cierto? Pero también se está refiriendo a la verdadera circuncisión que se hace del corazón. Comparación en las vidas de Pablo, 4:6, que dice así, dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego,
con acción de gracia. Versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 12, él prosigue a la meta. Versículo 15, todos los que somos perfectos, ¿cierto? Cristianos y formados. Versículo 17, sed imitadores de mí. Versículo 20-21, esperanza de la ciudad celestial y glorificación nuestra. 20-21 dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Eso es Filipenses capítulo 3 y Filipenses capítulo 4 también. Conclusiones. Hay un llamado a la buena convivencia de Evodia y Síntique, ya que ellas al parecer no tenían una buena relación dentro de la iglesia. Eso está en el versículo 3, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Que sean de un mismo sentir en el Señor. No tenían el mismo sentir. Entonces en el versículo 4 hace un llamado a mantener el gozo. Nuevamente dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. De la cárcel, ¿cierto? Animando a la iglesia. En el versículo 5 hay un llamado a ser amables, considerados con todos. Versículo 7, llamado a mantenerse en la paz del Señor. Y 8 y 9, ¿cierto? Como leímos delante, un llamado a pensar solamente en las cosas virtuosas. Versículos 10 al 20, ahí está el agradecimiento que ya leímos hace un buen rato acerca de las dádivas que dieron los filipenses en sus ofrendas. Y finalmente hay un saludo y una bendición final desde los versículos 21 al 23. Dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gloria de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces, esa es Filipenses, esta carta del apóstol Pablo a esta ciudad modelo de Roma, con mucha gente romana. Una carta, cierto, como dijimos, que tiene varios propósitos. Agradecer a los filipenses por las ofrendas, cierto, contarles de cuál es la situación actual del apóstol Pablo que está viviendo preso, aún así lo sigue motivando. ¿Ya? Explicar las razones por qué Epafrodito lo manda de vuelta, ¿ya? Y por qué no se quedó. Eh, ¿Cuál otra se me queda atrás? Se me queda ahí. Exhortar acerca de la humildad y la unidad de Cristo, ¿cierto? Con el ejemplo de Jesucristo. Y también para advertir contra los falsos maestros, que eso siempre, en prácticamente todas sus cartas están, de cuidarse de los falsos maestros. Pero todo gira, como dijimos hace un rato atrás, todo gira en base a un punto central, una alabanza, ¿cierto?, acerca de Jesucristo, cómo Él se humilló sin importarle ser el mismo Dios. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño alto hasta las 22:15, hermanos, para tomar un cafecito, para despertar un poquito. Y ahí retomamos, ¿ya? Hasta las 22:15, por favor. Y seguimos entonces ahora ya con, no con Filipenses, sino que ahora ya con Colosenses. Ahí está.
Y Colosenses es la cuarta, perdón, es la carta de Pablo a Filemón, ¿ya? Y se considera como un apéndice de la carta, perdón, voy a releer porque estoy leyendo pésimo. La carta de Pablo a Filemón, ahí sí, se considera como carta que es un apéndice a la carta de los Colosenses, ¿ya? Que es como una segunda parte. Ambas cartas fueron escritas por Pablo en el mismo lugar y en las mismas circunstancias y enviadas con el mismo mensajero que se llamaba Tíquico, que él fue quien las llevó a Colosas. Una iba dirigida a la iglesia de Colosas y la otra iba dirigida principalmente a Filemón, al hermano Filemón. Apia, Arquipo y la iglesia que se reunía en la casa de Filemón en Colosas. ¿Ya? Por tanto, es interesante estudiar al mismo tiempo Colosenses y Filemón de manera conjunta, aprovechando las circunstancias en común que rodean ambas cartas. Ya, Colosas está dentro de las ciudades que sirvieron de apoyo a otras ciudades. Aquí en amarillo encontramos las iglesias que coinciden con el mensaje de Apocalipsis capítulo 2, ¿cierto? Las 7 iglesias: Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y en rojo encontramos estas iglesias que fueron a apoyo para otras misiones, por ejemplo: Antioquía, Tarso, Perge, Colosas y Pátara. Y una de estas es Colosas. Esta es la que nos convoca ahora. Y Colosas, como dice muy bien, ¿cierto?, la diapositiva, era una ciudad de la región de Frigia, en la provincia romana de Asia Menor, que hoy día es Turquía. Esta zona de aquí hoy día es Turquía. Y estaba a 160 kilómetros al este de Éfeso, en la región de las 7 iglesias del Apocalipsis, en esta región de las 7 iglesias. Estaba en el valle Lico, donde habían 3 ciudades con iglesias cristianas: Colosas, Hierápolis y la Odisea. Y Colosas era próspera en el siglo V a.C., cuando el rey Asuero, ¿cierto?, de la reina Esther, que todos conocemos, Jerje, marchó a través de la región de Asia. Ruta principal de norte a sur y de este a oeste, pero la ruta se desvió pasando solo por la Odisea. Era un punto de pasada, ¿cierto?, por las rutas que habían aquí. Estaba habitada por gentiles principalmente, pero también habían hartos judíos. ¿Ya? Eso es Colosas, la iglesia de Colosas. Tenía gentiles principalmente, pero también habían hartos judíos. La verdad es que Pablo no visitó Colosas. Se dice que él estuvo aquí cerquita en Éfeso, ¿ya?, por 3 años durante su tercer viaje. La iglesia de Colosas comenzó durante los 3 años en los que Pablo estuvo ministrando en Éfeso. Ahí fue cuando se levantó la iglesia de Colosas. No es que el apóstol Pablo haya ido y lo haya levantado él físicamente, sino que se levantó cuando él estaba en otro lado, en Éfeso. Por lo tanto, Pablo no estuvo allí, dice su palabra. Veamos qué dice el capítulo 2, versículo 1, que nos confirmaría que el apóstol Pablo no estuvo en Colosas. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces, el apóstol Pablo en lucha espiritual, ¿cierto? Quizá intercediendo políticamente por gente que no le conocían, que habían en Colosas. Hubo algunos, ¿cierto?, que se convirtieron y volvieron a predicar a esta ciudad.
Colosenses capítulo 1, versículo 5-7 dice así: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ya, 4 o 5 años luego de la fundación, Epafras visita a Pablo y le informa de cierta herejía en Colosas que motiva esta carta. ¿Ya? Entonces, este joven, esta persona, ¿cierto? Viaja a ver a Pablo para contarle algo que estaba ocurriendo en Colosas, una herejía. Es decir, una enseñanza que iba completamente en contra de todo lo que se había ya enseñado. Entonces Pablo envía a Tíquico con la carta de Colosenses y con la carta de Filemón desde Roma. ¿Ya? Entonces ese es el propósito de esta carta. Entonces el tema central de Colosenses es la grandeza y supremacía de Jesucristo. Esto sí que está muy enraigado, sobre todo en el capítulo 1, el capítulo 2, habla mucho acerca de la grandeza de Cristo y su supremacía, es decir, su poder por sobre todas las otras cosas, en quien mora toda la plenitud, dice, de la deidad y quien controla y sustenta todas las áreas de nuestra vida y del universo. Durante su apresamiento en Roma, la mente de Pablo estaba ocupada en la grandeza de Cristo, lo cual se reflejó en sus escritos a los filipenses y mayormente a los efesios y los colosenses. Entonces, más que los filipenses, en esta carta hace más referencia a la grandeza de Cristo. Para combatir cuál herejía, mire, la herejía en Colosas desarrolla más el tema de la grandeza y supremacía de Cristo como único mediador entre Dios y el hombre. Entonces, recalca y refuerza esto, que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y no hay nadie más que pueda interceder. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, del 8 al 10. Pero lo que quiero que se recuerden, no se olviden nunca, ¿cierto?, es que el tema de Colosenses principalmente es la grandeza y la supremacía de Jesucristo. Eso es central. La grandeza y supremacía de Jesucristo. El autor entonces es el apóstol Pablo. Por el año 60 al 63 escribe, ¿cierto?, Filemón, Colosenses, Efesios y Filipenses. ¿Desde dónde? Desde Roma, lo más seguro, ¿cierto?, que él estaba allí detenido. ¿A quién le escribe? Los colosenses fueron dirigidas, esta carta fue dirigida principalmente a la iglesia de Colosas, donde allí Pablo envió a Tíquico acompañado de Onésimo, el esclavo de Filemón, que regresaba a su amo, con la carta a los colosenses y la carta a Filemón. Y Filemón fue una carta que se dirigió a Filemón, pero también a Apia, a Arquipo y a la iglesia que estaba en la casa de Filemón. Entonces, Pablo solicita que la carta a Colosenses sea leída también en la Odisea, y del texto 4.13 inferimos que sería leída también en Hierápolis. Epafras se quedó con Pablo en Roma, quizá para recibir alguna instrucción adicional del apóstol. Se quedó con él, Epafras, un tiempo sirviendo con Pablo en Roma. Seguramente
atendiendo sus necesidades, ¿cierto? Estando el preso. Así que fue además de ayuda de Epafras para el apóstol Pablo. Em, Pablo se entera del peligro de la herejía colosense. Pablo se entera de la herejía de la herejía colosense. ¿Cuál es el contenido de esta carta? Primero hay una introducción en el capítulo 1 hasta el capítulo 2. Hay un saludo epistolar, ¿cierto? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego viene, ¿cierto?, una acción de gracia del versículo 3 al 14, donde Pablo le pide que Dios le conceda sabiduría espiritual. Versículo 9, él pide, ¿cierto?, que sean llenos de qué. ¿Qué dice ahí? Versículo 9. Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Que sean llenos de qué? Conocimiento. Llenos del conocimiento de su voluntad, ¿cierto? Muy bien. Eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo. Miren. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de qué, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ya es una petición bien especial del apóstol Pablo para los colosenses, que sean llenos del conocimiento de la voluntad, ya, de Dios. Versículo 10, que anden como Del Señor. que anden exactamente como es digno del Señor, agradándole en todo. Versículo 11, que sean fortalecidos. ¿Con qué? Con poder, conforme a eso, La potencia de su gloria. a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y versículo 12, que manifiesten gozo y gratitud, porque Los hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. amén. Ya, entonces, ahí está esta acción de gracia del apóstol Pablo, donde pide, ¿cierto?, que sean llenos del conocimiento, que anden como es digno del Señor, ¿cierto?, que sean fortalecidos y que manifiesten gozo y gratitud, ¿cierto?, como dice el versículo 12, porque Él nos hizo aptos para participar de la herencia. Y el versículo 13, porque ha sido El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo. eso, ¿cierto? Porque ha sido nuestro libertador, Él nos ha librado, ¿cierto?, de la potestad de las tinieblas. Y versículo 14, porque en Él tenemos Redención por su sangre, el perdón redención de pecado. por su sangre, y también tenemos el perdón de pecado. Ya. Entonces, eso es un resumen de la introducción que está en el primer capítulo hasta el versículo 14, pero de ahí en adelante
desde el 14 en adelante, 14b incluso, em, desde el 14 en adelante, es decir, del 15, perdón, del 15 en adelante, encontramos el mensaje central de Colosenses, que tiene que ver con la supremacía de Cristo. Dijimos que era el tema, ¿cierto? Vamos a volver atrás, a ver si es que puedo. ¿Qué me deja? Ahí está. El tema de Colosenses es la grandeza y supremacía de Jesucristo. Todavía no vemos dónde está eso, ¿cierto? Hasta ahora vamos en una introducción. Pero la grandeza y supremacía de Cristo la vamos a encontrar aquí, desde el versículo 15 que estamos leyendo ahora en adelante. Aquí. La persona y la obra de Cristo. Aquí empieza la parte ya doctrinal a enseñar acerca de Cristo. Lo primero era la introducción, él estaba dando gracias, ¿cierto? Estaba pidiendo y alegrándose, ¿cierto? Con lo que leímos recién. Pero aquí vienen unos pasajes cristológicos que son completos. ¿Ya? Y hay tres prerrogativas en este sentido. Versículo 15, la primera prerrogativa dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículos 16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza. No sé ya el 18. Pero ahí está la otra parte. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y ahí está, ¿cierto?, la preeminencia de Cristo que vamos a comentar ahora. Entonces, aquí parte la enseñanza doctrinal, versículo 15 al 23, con pasajes cristológicos bien completos y tres prerrogativas de Cristo. Él es la imagen, en Él fueron hechas todas las cosas, y en último lugar, ¿cierto? Versículo 18 dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En cuanto a la preeminencia de Cristo, la participación de Pablo en la obra de Cristo está en el capítulo 1, 24 y del 2 al 3. Ahí está el ministerio del apóstol Pablo, donde él habla de los muchos sufrimientos que tuvo en su ministerio, pero que finalmente él se gloría de ello, se goza incluso en ello, porque dice el versículo 24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, en lo que sufro, ¿cierto? Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Ya? Entonces, el apóstol Pablo veía las cosas con los ojos de Dios, con los ojos de Cristo, ¿cierto? Los padecimientos y las aflicciones para él no eran una cosa muy relevante. Pero también hay advertencia en contra de las enseñanzas que son erróneas. En el capítulo 2, del 4 al 15, hay varias enseñanzas. Por ejemplo, filosofías huecas y palabras persuasivas. Filosofías huecas y palabras persuasivas. ¿Ya? Aquí hay una actividad. Parafrasear el capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Esa es una actividad que está para hacer, no lo vamos a hacer ahora porque va a tomar un poquito de tiempo, pero la pueden resolver ustedes. Parafrasear significa transformar un texto que está en la Biblia con palabras propias. ¿Ya?
con lo que yo entiendo, ¿cierto? Lo cambio, digo lo mismo, pero con palabras propias. Y hay una pregunta ahí, versículos 11 y 13 del capítulo 2, que dice: en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahí hay una pregunta que también la podemos dejar de tarea para la próxima clase, estas dos actividades. ¿Cuál es el equivalente a la circuncisión hoy día para nosotros? No la vamos a responder para que usted la responda. Entonces, actividad 1, parafrasear capítulo 2, versículos 6 y 7, es decir, cambiar las palabras, ¿cierto? Y hacer lo mismo, pero con mis propias palabras. Y en Colosenses capítulo 2, 13 al 15, hay una triple convicción del Espíritu Santo, que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Colosenses 2, 13 al 15, ¿cierto? Que ya le dimos, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a la potestad, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ya? Entonces, había un falso misticismo ahí que querían imponerles a la gente, que era parte de las cosas que ellos estaban intentando enseñar a la gente. Prácticas judías, que era el judaizante, ¿cierto? Las prácticas judaizantes que ya nosotros conocemos. Versículos 16 y 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahí está clarito, ¿cierto? En cuanto a los temas de comida que prohibían, ¿cierto? El Antiguo Testamento, que Dios ya había autorizado, Cristo había autorizado, había enseñado, ¿cierto? Acerca del día de reposo, ¿cierto? Que ellos también criticaban a los que no lo guardaban. Versículo 17: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y habían prácticas místicas que también pensaban ellos enseñar. Versículo 18: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, ¿qué es lo que se estaba haciendo? Se estaba tratando de judaizar a la gente, y también se estaba enseñando la adoración a los ángeles. ¿Ya? Entonces, aquí es donde ahí dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces aquí hay inicios de falsas doctrinas como el gnosticismo y la nueva era, parten aquí. Culto a los ángeles, prácticas erróneas. Entonces, lo que está tratando de hacer, ¿cierto?, el apóstol Pablo aquí es decir que lo relevante aquí es Cristo.
lo que se enseñó en el Antiguo Testamento es sombra de lo que ha de venir, sí, está claro, ¿cierto? Pero aquí lo relevante es Cristo, no las prácticas judaizantes en la fe en Cristo, ni tampoco las prácticas místicas de adoración a los ángeles, porque aquí lo importante es la preeminencia de Cristo. Eso es lo que intenta decir el apóstol Pablo a los Colosenses. La preeminencia de Cristo. Lo que ustedes están viendo aquí en pantalla es un esquema de cómo está hecho esta carta. Desde el capítulo 1 al versículo del 1.1 al 4.18, este es todo la Biblia. Y los temas que hay en esta Biblia, ¿cierto? Perdón, en esta carta, discúlpenme un poquito porque estoy de turno de noche y me ha costado leer, más que nunca, como nunca, las palabras se me juntan. Capítulo 1.1 al 4.18, entonces dijimos, aquí está toda la carta, que comienza aquí en una primera parte, ¿cierto? Con un saludo inicial, que ya nosotros lo leímos, y termina con una bendición final en el último versículo. ¿Cierto? Dijimos que hay una oración de acción de gracia del 1.3 al 1.14. Aquí está. Aquí dice que del 4.7 al 4.18 hay algunas notas personales, últimas palabras del apóstol Pablo. Pero lo central del libro es esto. Aquí. Lo central del libro es Cristo. Entonces, esta carta, su mensaje central es esto: Cristo, la vida en Cristo, la supremacía de Cristo. Hay algo del apóstol Pablo, ¿cierto? Pero que tiene que ver con la vida en Cristo. Y la iglesia, que también tiene que ver con la vida en Cristo. En general, el centro de esta carta es Cristo. ¿Ya? Desde el versículo 1.14 hasta el 4.7, el tema es Cristo. ¿Ya? Ese es el bosquejo de esta carta. Y ya estamos en la hora, hasta aquí puedo quedar, no puedo avanzar más, ya que hoy día me tengo que ir a mi trabajo un poquito más temprano. Pero creo que este esquema es bueno, porque nos da a entender, ¿cierto?, qué tan relevante es más alto que todos los otros temas, es más ancho que todos los otros temas, ¿cierto? Es más profundo que todos los otros temas, porque está hablando de la supremacía de Cristo. O sea, el centro de esta carta de Colosenses es Cristo. ¿Ya? Así que hasta aquí vamos a dejar esta clase de hoy. Ya, para continuar la próxima clase, pero ya quedó grabado